La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompaña el hermano Juan Berganzo. Que el Señor los bendiga en esta hermosa mañana. Amén. Mis queridos hermanos, hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a presentar el tema ¿Cómo adoramos? Vamos con la primera parte. Este tema va a tener varias partes y es un tema sumamente importante porque es algo que viene afectando en realidad a la iglesia. Así que pongan mucha atención. Antes de entrar en este tema, vamos a pedirle al hermano Juan que nos dirija al trono de la gracia para empezar este tema con la autoridad del cielo. Amén. Bondadoso y eterno Padre que mora en el lugar santísimo del santuario celestial, en esta hermosa mañana, Padre, perdónanos si en algo te hemos fallado, Señor. Haznos aptos para estar ante tu divina presencia. Amén. Oh Padre eterno, que te pueda manifestar con poder, que nos uses con poder y que pueda bendecir a los radioescuchas, al igual que a nosotros, de una manera poderosa, Señor. Amén. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana y que tú seas dirigiendo en todo momento este tema. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Lucas, capítulo 18, los versículos 9 al 14. Y dice la santa palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sí, Señor. Mis hermanos, en el programa de hoy vamos a repasar la parábola del fariseo y el publicano. Esta es una parábola relativamente corta y sencilla que cualquiera puede fácilmente comprender. Pero a la misma vez es una de esas parábolas en las cuales uno puede profundizar y sacar mucha enseñanza. Pues esta en particular es una de esas parábolas que Jesús contó, que contenía mucho significado expresado en muy pocas palabras. También es una de esas parábolas que metió a Jesús en muchos problemas por la dureza del corazón del hombre. Por lo tanto, queremos ver cuál es el mensaje obvio de esta simple historia para entonces empezar a cavar hasta que podamos lograr visualizar la profundidad de la misma. Amén. La observación que quiero que mantengan en mente es que muchas de las enseñanzas de Jesús no eran designadas a un tiempo específico. Me refiero a que eran aplicadas a los cristianos de las diferentes épocas de la historia. Esta parábola no solo fue dada para la gente de ese entonces nada más.
esta parábola es aplicable a nosotros por igual hoy día. Porque el mismo problema que tenía la gente en aquel entonces es el mismo problema que tiene la gente hoy día. En esta parábola resalta el hecho de que hay dos grupos de adoradores que van a la iglesia a adorar a Dios. Dos grupos, dos categorías distintas. Estos dos grupos están con nosotros hoy. ¿A cuál grupo perteneces tú? Que el Espíritu Santo de Cristo nos dirija en el estudio de hoy y que dé discernimiento a los que están escuchando por los diferentes medios. Amén, que así sea. Ahora, mis queridos hermanos, algo que tenemos que tener en mente es que pertenecemos a uno de los dos grupos. O somos de uno o somos del otro. Algunos hoy día se especializan en catalogar a los hermanos según su parecer. Pero esto no funciona así. Esta clasificación no es algo que se puede determinar fácilmente, por lo visto exteriormente. Esta identificación la hace Dios, por lo que conoce de ti y de mí, por la elección que tú has decidido llevar a cabo. Lo que vamos a hacer hoy es examinar al fariseo y luego al publicano. Los vamos a examinar profundamente para que podamos ver qué clase de adorador soy yo. Sí, yo, no mi vecino, no mi hermano o mi hermana, sino qué clase de adorador soy yo. Nos vamos a aplicar los lentes hacia nosotros mismos para que puedas saber a qué grupo pertenezco. Porque una vez sepa a qué grupo pertenezco realmente, entonces pueda trabajar el maestro en nosotros. Si es que tengo que hacer un cambio de bando. O sea, si estoy pensando que soy de un grupo, pero realmente después me doy cuenta que soy del otro. Tenemos que decidir, mis queridos hermanos, por nosotros mismos, pero siempre aferrados de la mano de Jesús. Por lo tanto, vamos a comenzar a examinar el cuadro del fariseo, mirando su actitud y su comportamiento. Esto lo haremos fijándonos en lo que él dice en su oración, hecha pública en la parábola. Mientras examinamos este cuadro, quiero que se fijen a ver si se asemeja en algo a nuestro caso particular. Y si es así, para que entonces humildemente podamos ver algunas áreas donde podemos mejorar. Luego, mis queridos hermanos, examinaremos el cuadro del publicano, a ver si su actitud y su comportamiento están en armonía con nuestra situación actual. Recuerden, mientras repasamos estos dos cuadros, quiero que se examinen ustedes mismos para ver en qué se asemejan. Examinaremos al fariseo otra vez y luego al publicano y continuaremos haciendo esto hasta que estemos seguros y entendamos claramente cuál de ellos se asemeja a nosotros. Eso es lo que vamos a hacer porque hay un problema serio que Jesús quiere presentar en esta parábola. Y es uno que ha aquejado al cristianismo desde los días de Cristo hasta hoy. Ese problema se llama fariseísmo. Muchos quizás piensan que eso era ya pasado. Pues les pregunto, ¿estará el fariseísmo vivo hoy? Denlo por sentado, claro que sí. No solo está vivo en nuestro medio, sino que es un problema que resta fuerzas a la iglesia actual. Tristemente está prosperando en vez de menguar. Sigue creciendo y tiene más en sus rangos hoy que los que tenía en los días de Jesús. El fariseísmo es un gran problema que afecta al cuerpo de Cristo militante. En sí es como una plaga entre los profesos cristianos de hoy. El peligro de esta plaga es que es tan infecciosa que es transmitida fácilmente y contagia inclusive al hermano común. Una vez la tienes, es difícil salir de ella y el problema está relacionado al orgullo, uno de los ídolos más difíciles de romper. Tenemos que caer sobre la roca, mis hermanos. Eso es así, mis queridos hermanos. Por tal razón, el Salvador lo está identificando en esta parábola. Porque el fariseísmo puede ser cubierto con un manto fino,
de cristianismo y no todos lo pueden ver. A lo mejor los hermanos no pueden detectar esto, pero definitivamente Dios lo ve. Es casi imposible para el hombre distinguirlo. Por eso es que tú tienes que hacer el autoexamen de corazón. Porque si humildemente reconoces tu pecado, Cristo puede entonces ayudarte en tu interior. Y eso es si acudes a Él. Hoy te invitamos para que tú mismo puedas ver qué clase de adorador realmente eres. Porque el problema es muy difícil de diagnosticar. Ahora, una vez diagnosticado, es imposible curarlo sin la ayuda de nuestro Redentor. El hombre no lo puede hacer por sí mismo. Necesita un milagro grande para curar el fariseísmo. Estamos bregando con un asunto muy serio, mis queridos hermanos. En la historia vamos a estar mirando algunos contrastes que presenta la Biblia y vamos a estar examinando un poco estos contrastes. El primer contraste lo pueden notar en los dos hombres mismos. Uno era fariseo y el otro era un publicano. Le pregunto, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Ser fariseo es algo bueno o es algo malo? Generalmente hoy día la palabra fariseo tiene una connotación negativa. Ser fariseo en el sentido de la parábola es malo y eso todos lo sabemos. Pero en sí, en los días de Cristo, tenía muchas características positivas, como vamos a ver a continuación. Ser fariseo no era del todo mal si mantenías a Jehová Dios en primer lugar. Amén. En los tiempos de Cristo, mis hermanos, ser fariseo era algo sobresaliente en la comunidad hebrea. La palabra fariseo sencillamente significa los separados. Dios mismo nos pide vivir una vida separada del mundo, no enajenados de la humanidad, sino apartados del mal para comunicar las maravillas de Jehová. Los fariseos eran un grupo de personas que se había separado para dedicar sus vidas a Dios, para seguir las instrucciones de Dios y las leyes de Dios en toda su letra y en todo aspecto. Mis queridos hermanos, ser un fariseo conllevaba mucha responsabilidad. Desde luego era un honor para el hombre y aquí empezaba el problema, cuando se iba al extremo. Pero tenía mucha responsabilidad. Era un trabajo meticuloso en gran manera. Tenía que obedecer todas las reglas en cuanto a lo que se podía hacer y a lo que no se podía hacer. Y si le sumamos a eso las interpretaciones de los ancianos, los escribas y los padres, era algo muy duro. El fariseo era alguien que estaba cometido y que había dedicado su vida con el propósito de vivir la vida para complacer a Dios, siguiendo todas las reglas y regulaciones que había hasta el momento. Y créanme, eran muchas. Había tantas reglas y regulaciones que requería dedicar desde la mañana hasta la tarde para poder cumplir con todas de manera satisfactoria para Jehová. Eso nos deja saber, mis hermanos, que esto de fariseo no le caía a todo el mundo. Tenía que ser alguien que realmente estaba entregado a Dios. El fariseo era un hombre que estaba bien relacionado con los requerimientos religiosos de Dios. Y mientras miramos este cuadro, no quiero que miren esto solo como información. Yo quiero que vean si este cuadro en alguna manera se asemeja a ti o no. Porque ese es el propósito de esta parábola y su estudio. Este fariseo era bien respetado en lo que él hacía. No era algo liviano pertenecer a la secta de los fariseos. Era un gran honor. Todos sentían que la religión estaba a salvo en las manos de los fariseos. Ellos eran, por así decirlo, los protectores y guardianes de la fe
Por lo menos muchos los veían en ese sentido. Ellos vivían la fe, la respiraban, la comían y la dormían. Hacían todo con respecto a las instrucciones dadas en las Sagradas Escrituras. Y este grupo era bien exclusivo. No cualquier persona podía pertenecer a la secta de los fariseos. Tenía que ser gente dedicada y comprometida con Dios a lo máximo. Por lo tanto, era un grupo muy exclusivo y en resultado a esta exclusividad había un gran problema, que es a saber que los hacía sumamente orgullosos y se sentían en sí mismos importantes ante sus propios ojos. Ellos mantenían a otros en desprecio, se sentían superiores al pueblo común y de esa manera los trataban. Esto es en sí lo que el fariseo hacía en esos días. Aquí tenemos un cuadro claro que nos brinda un trasfondo acerca del fariseo. Mientras continuamos examinando estas dos personas, esto nos ayuda a entender cómo nosotros cabemos en ese cuadro. Si estamos llevando a cabo ciertas cosas en común con los fariseos. Detectar esto requiere mucha humildad, que en el fariseo orgulloso sencillamente no había. Pero ahora, ¿y qué del publicano? Ser un publicano era algo bueno. Ser un publicano no era algo muy bueno. ¿Y por qué? ¿Cuál era el trabajo de un publicano? Pues el publicano era un hombre que había traicionado a su propio pueblo. Vayan mirando las diferencias. ¿Y en qué sentido había traicionado al pueblo? Pues en un sentido que le hacía hervir generalmente la sangre a sus compueblanos, porque trabajaba directamente para el enemigo. Para ponerlo en una forma simple de digerir, era un hombre que había sido contratado por los romanos, el pueblo que estaba gobernando a Israel, el imperio o la nación que estaba puesta sobre ellos en aquel entonces. Estaba sobre Jerusalén y los judíos. El publicano era un judío que había vendido su lealtad para ayudar al enemigo por motivos egoístas. Lo hacía para ganar algún dinero rápido. Su trabajo era el de un cobrador de impuestos para Roma. Y lo terrible es que no lo llevaba a cabo con honestidad. Esto traía aún más odio sobre su situación. Si entendemos cómo trabajaba el cobrador de impuestos, nos daría una pista del por qué se miraba su puesto tan desfavorablemente. Roma dividía sus territorios en diferentes sectores y diferentes áreas. Luego, cada área tenía que levantar una cuota específica de impuestos para ese año en particular. El trabajo del cobrador de impuestos, que eso se llevara a cabo, mi hermano, que se pudiera cobrar la cuota, y lo triste del caso es que él le añadía a esa cuota un poco por encima para él poder echárselos en el bolsillo. El publicano era una persona que presionaba a su propia gente y lo hacía para beneficiarse de ellos. Lo hacía con el respaldo de Roma, porque quería que se cumpliera la cuota mientras él se llenaba los bolsillos. Así es, mis hermanos. No era un hombre que era débil o que no podía lograr su objetivo. Era muchas veces un hombre muy ambicioso. Era un hombre de muchos recursos. En sí, era un hombre tosco, un extorsionador, y no le temblaba la mano al momento de enfrentar a su propia gente para hacer dinero. Él era en sí todo lo que el fariseo decía de él. Exactamente, hasta el más mínimo detalle. Así era el publicano. Ustedes se podrán imaginar cómo el pueblo se sentía con relación a los publicanos.
no les tenían ningún respeto a estos hombres que se habían vendido por dinero, al poder que los oprimía. Ellos odiaban a los publicanos. No solo eso, los fariseos le decían a los publicanos que eran pecadores, que no se podían salvar porque habían cometido el pecado imperdonable. Traicionaron al pueblo de Dios, le socavaban los fondos, se volvieron su enemigo y por eso eran considerados la paria de la sociedad. Es interesante ver que mientras estudiamos estos dos caracteres opuestos, uno es de carácter aparentemente bueno y el otro de un carácter malo y perverso. Pero lo maravilloso de todo esto es que Jesús nos muestra un aspecto que es contrario a nuestro pensar, que es para nosotros un reto. Con ese aspecto te queremos retar hoy. Mi querido hermano, quiero que piensen en esto. Ustedes ya han visto más o menos básicamente lo que era el carácter del uno y del otro. Ante los ojos de Dios, ustedes pueden ver que ambos estaban mal, pero también deben saber que el que profesaba ser seguidor del único Dios verdadero, en realidad tenía más culpa, porque se supone que él conociera a su Dios. Mientras examinamos sus acciones un poco, vemos que el fariseo era un hombre que iba a la iglesia. ¿Hay algo malo con ir a la iglesia? No, no hay nada malo con ir a la iglesia. El fariseo era un hombre que oraba. Y les pregunto, ¿hay algo malo en orar? Claro que no. Es algo muy recomendado. La Biblia dice que debemos orar sin cesar, porque cuando estamos orando, estamos en comunicación con ese Dios que servimos. Amén. Ahora, ese fariseo también devolvía sus diezmos. ¿Hay algo malo con eso? Pues claro que no. Ese fariseo ayunaba. ¿Hay algo malo con ayunar? Claro que no. Y eso era beneficioso tanto físicamente como espiritualmente. Así que eso era positivo lo que estaba haciendo. Todo lo que estaba haciendo podemos ver que era bueno. Todo lo exterior hablaba muy bien de este individuo. De acuerdo a lo que hacía este hombre, podía ser considerado por algunos como un fanático en su servicio a Dios. Y como tal, había ejercido influencia sobre la sociedad. El camino al cielo, para algunos, parecía muy distante e empinado cuando se fijaba en el fariseo. Piensen entonces, ¿qué clase de influencia había ejercido sobre la comunidad? ¿Era buena o era mala? Los fariseos ejercían una buena influencia en el sentido que mostraba al mundo que se podían cumplir los requisitos del cielo. Los fariseos eran un ejemplo de cómo se debía ver un creyente. Iba a la iglesia, devolvía los diezmos, oraba, ayunaba y hacía todo lo que podía para agradar a Dios. Tristemente lo hacía en una manera legalista. Esa era la percepción que recibía la gente cuando miraban a un fariseo exteriormente. Sí, mis hermanos. Pero noten que con todo eso, este hombre no era aceptado por Dios. ¿No es eso interesante? Él tenía otro problema muy grave. Este hombre nos dice la Biblia que se fue sin ser justificado. Qué triste. En efecto, Jesús dijo que no oraba a Dios, sino que hablaba consigo mismo. Eso dice mucho. Y eso dice mucho de este fariseo. No fue justificado bajo el manto de todas esas cosas buenas y maravillosas que hacía como hombre de Dios. Había un espíritu que no se asemejaba al cristianismo verdadero, para nada, mis hermanos. Por fuera tenía la apariencia de serlo, pero por dentro tenía un problema de actitud. En su espíritu había algo malo. Estaba dirigido en dirección opuesta. La razón por la cual este hombre iba a la iglesia era porque tenía todas estas cosas buenas, cosas que hacía.
Y esa era su razón para venir, porque todo por fuera estaba correcto. Podía presumir ante los demás, pero por dentro tenía un espíritu que en nada se asemejaba al del Dios que profesaba servir, quien es amor. Y no cualquier amor con aspecto caprichoso, sino un amor desinteresado. Amén. Tenía un problema muy arraigado. Las acciones que llevaba a cabo las hacía por motivos equivocados. Obviamente, algo de esto se detecta, pero no es tan fácil cuando los ojos están puestos en ti, como para que le muestres el camino de Dios, al que reconoce que está en necesidad de Él. Tristemente, eso es así. Su actitud estaba fuera de foco, mis queridos hermanos. Realmente no había conocido a Dios. Y saben, conocer a Dios es la vida eterna. Amén. A Jesucristo a quien había enviado. Y este es el punto precisamente que Cristo nos está transmitiendo en esta parábola. Un espíritu erróneo y crítico muchas veces no es apercibido y no puede ser identificado. Y este es el problema que este pobre hombre tenía. Por fuera estaba todo supuestamente bien, pero por dentro había un desastre. ¿Es ese el problema que tenemos hoy? ¿Qué piensan ustedes? Pues miren, siempre ha sido fácil ver la paja en el ojo del prójimo. Pero cuando andamos por ahí con el puente Teodoro Moscoso en el ojo de uno mismo, lo más probable es que no podemos ver. ¿Será que el puente nos está bloqueando la vista espiritual? Qué triste. Cuando todo por fuera está bien, pero todo por dentro no lo está, llegó el momento de autoexaminarnos verdaderamente, porque mis hermanos, de esa manera no vamos a ninguna parte, pues así nunca seremos justificados ante Dios. Nuestro corazón ha sido atrofiado. Por esta razón estamos examinando estos dos cuadros de estos dos hombres muy diferentes. Este es un problema que ha crecido a nivel epidémico, que fue profetizado que infectaría a la cristiandad para el tiempo del fin. Actualmente tenemos dentro del profeso pueblo de Dios esta epidemia mortífera. Cuando todo aparece por fuera estar bien, pero por dentro no se ha recibido la influencia enternecedora del Espíritu de Cristo. Cuando por dentro otro espíritu está al control. Esto es un pecado que prevalece entre los que llevan el nombre de cristianos. Y lo sabemos porque el testigo fiel dice lo mismo. Ese problema está identificado en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y de esto es lo que estaremos hablando en el próximo programa. No tenemos tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Y Juan Berganzo, que el Señor los bendiga. Hasta el próximo programa, que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.